Pero por doctor favor, Bolsillo. llego hasta toser. Yo me voy a poner por acá, permiso. Arriendo Por las por nubes. las nubes. Por las nubes. Demon. Eso es lo que vamos a abordar hoy día en distintas facetas con los conocimientos proyectados, ¿no? De ambos, así que es interesante poder tener alguna primera impresión sobre este tema, porque está claro que la cosa está desatada, ¿no, chiquilla? Sí, o sea, pues. los arriendos hoy día todo el partido es Hay menos, imposible. hay menos propiedades en Y más- arriendo. y más cara. Y más cara. Uno dice, bueno, esta es la oferta-demanda, esto es el libre mercado, así funciona. Así es. Pero hay tope, no hay tope, son las preguntas que uno se puede hacer y usted está invitado entonces también a hacerlas llegar al más 569-5148-1313 nuestro WhatsApp para que nuestros especialistas, el abogado y nuestro doctor Bolsillo puedan responder todas y cada una de ellas. ¿Hay comunas que han subido más? Sí. Sí, mira, bien interesante lo que ustedes están planteando como tema hoy día, porque si uno ve las noticias, siempre se habla de la región metropolitana. Sí. Y se nos olvida que el 60% de los chilenos vive en regiones, entonces Claro. este es un fenómeno bien transversal. O sea, hay ciudades que han tenido un alza importante en los arriendos, pero también distintas comunas. Y ojo, hay una diferencia importante entre los arriendos de las casas y de los departamentos. Los departamentos prácticamente y las casas han tenido un alza, imagínate, en algunas comunas más de un 20%. Abogado, Más de un señor 20%. abogado, ¿me pueden subir el arriendo de un minuto a otro? Hoy es una pregunta, yo creo que muy interesante, porque muchas personas que se están hoy en día enfrentando a un contrato de arriendo tienen dudas respecto a cómo interpretamos el Eso, contrato, ¿cierto? exacto. Y la verdad es que siempre vamos a tener que atender al contenido del contrato de arriendo, ¿ya? A ver. Siempre se establecen cláusulas o fórmulas de reajustabilidad, que por lo general se establece el IPC, hay arriendos pactados de NUEF, pero claro, puede ser de un día a otro, hay que ver qué es lo que establece el contrato, generalmente no, se establecen periodos de reajuste de la renta del valor del arrendo, pero son antecedentes que hay que atender siempre al contexto del Ya, contrato o sea, de perdón, arriendo. pero para cerrar un punto, Sí. porque esto es bien interesante. Yo tengo un contrato de un año. ¿A mí no me pueden subir el arriendo hasta que se cumple el año? Habría que atender lo que dice el contrato. El Hay contratos contrato. que establecen que se va a reajustar a los 6 meses. Hay contratos que se reajustan incluso mensualmente cuando el monto está pactado en UEFs, Ay. por ejemplo. Ojo con ese punto. Tenemos una lista Mira. de elementos Ya. que vamos a considerar. No me quiero adelantar tanto, Va, pero, va, ya. pero solo para complementar lo que decía Alejandro. La semana pasada estábamos conversando de que los créditos hipotecarios están por las nubes y ahora son muchas menos las personas que podemos acceder a un crédito hipotecario. Y ese es el principal motivo por el cual ahora van a aumentar la cantidad de personas que van a necesitar acceder a arriendo. Entonces, si yo tengo propiedades que dar en arriendo, puede ser una buena oportunidad, pero para aquellos quienes tienen que arrendar, también va a ser una tarea difícil. Bueno, vamos a insistir entonces, los invitamos a ustedes a que sean parte del programa, muy fácil, escribiéndonos a través de todas las redes sociales, nos encuentra en Tu Día, en Twitter, en Facebook, en... ¿qué más? Facebook, no sé. TikTok. En Instagram, en todo. Todo, de WhatsApp, más. Oye, Exacto. palomas mensajeras también nos encuentran en Todo, Tu ha Día, llegado todo. carta también, todo. ¡Papino! Están llegando mensajes, fíjate que quedó el humo acá de cuando entró Y nuestro WhatsApp, el más 569-5148-1313, entonces, para que haga llegar sus preguntas a nuestros especialistas. Así es. Mi queridísimo doctor Bolsillo, cuando yo hablo de el arriendo, Ajá. tengo que considerar un presupuesto. Sí. Pero ese presupuesto incluye, por ejemplo, gastos comunes, derecho a basura. ¿Quién paga el derecho a basura de un arriendo en un departamento, por ejemplo? Mira, eso es bien importante, Angelito, porque una de las recomendaciones que vamos a ir desarrollando en el transcurso del programa es que hay que tener mucho cuidado con los gastos comunes. Normalmente las personas no preguntamos cuándo Están van a hacer los disparados gastos. también. Y te, están y te disparados. encuentras con sorpresas. Si ustedes se acuerdan cuando hablábamos del IPC de enero, los gastos comunes habían subido en promedio, imagínate, un 4,9%. O sea, Pero es mucho. Es mucho. 180, 200, 220, 250 mil pesos. Oiga, gastos y los comunes. sueldos Mucha siguen plata. igual, pues. ¿Ah? Y los sueldos siguen igual. Los sueldos siguen igual y Siguen igual, funcionan dos ascensores y la piscina hay que pedir de turno. No, la cuestión está muy Para cara. responder lo que dice el Angelito, los gastos comunes. Hay dos maneras de pactar el arriendo. ¿Los gastos comunes los paga el arrendatario o están incluidos dentro El del arriendo. contrato? Entonces, así tú de alguna manera fijas el precio y no te encuentras con sorpresa. El responsable de pagar los gastos comunes siempre va a ser el arrendatario. El arrendatario lo que no tiene que pagar son las contribuciones. Y las contribuciones vienen los derechos municipales de aseo y todas esas cosas que tú dices. Sí, Oiga, perdón, señor A abogado. ver. Me gusta complementar lo que plantea el doctor Sí. Bolsillo, porque ¿se acuerdan? A ver si es que pusieron atención. Hace una semana atrás estuvimos hablando de las obligaciones que se amarraban a la casita, que no se iban con la persona que las debía. Eso. ¿Se acuerdan cómo se llamaban? Oye, no. Lo he dicho ya. 3 veces. Tres veces, A mí ¿no? las tres se me olvidan. Exactamente. Las obligaciones prop terrem, como lo son las contribuciones, como lo son, por ejemplo, prop terrem. Y esas son, por ejemplo, los gastos comunes son obligaciones prop terrem. ¿Por qué? Porque independiente de que el arrendatario las tiene que pagar mensualmente, ¿cierto? Si es que él se va de la casa,
la deuda del pago de los gastos comunes va a quedar en la el casa. dueño, Y es con el el dueño, el arrendador, quien va a tener que afrontar ese gasto. Así que si estamos en la posición de nosotros dar en arriendo una propiedad, contemplemos esa eventualidad, que sería Sí. una muy mala sorpresa encontrarse con esa Absolutamente. deuda. Oye, y uno cuando arrienda también tiene que preguntarle al resto de los vecinos, porque de repente el dueño, a mí me pasó una vez, ¿Qué te pasó? que uno le pregunta al dueño, entonces, no, si los gastos comunes son fijos, 20 lucas en esos años, 20 Varían, lucas, claro. ya. Pero resulta que en invierno subían a 40, po, Sí, y uno no claro. tiene idea, entonces, y eso no te lo dicen La al minuto de calefacción, firmar. clásico. Claro, entonces, si uno conversa con los vecinos también, puede entender cómo funciona el condominio, el Sí. pasaje Sí. o el departamento, y así poder tener las cosas claras. No hay nada peor que encontrarse con sorpresa. Tal Total cual. y absolutamente. Tal Vamos cual. a hacer, tenemos una gráfica comparativa, doctor Bolsillo. Veámosla. Vamos con el Veamos, 2021 primero. Vamos con la ¿Me gráfica. parece o no? Oye, ahora, respecto también a lo que decía el Angelito, a las personas que están mirando departamentos, cotizando en las inmobiliarias, hay que tener cuidado, porque muchas veces confiamos en el vendedor, y el vendedor que te dice, mira, los gastos comunes son lucas por metro cuadrado. Sí, po. Y uno dice, Es por eso. 30.000, 40. Claro. Pero ojo, porque él te está vendiendo el departamento. Entonces, No. súper buena esa recomendación de ir a Claro. preguntar a los edificios parecidos Totalmente. cuánto salen los Ya, gastos. vamos con esta gráfica 2020-2021. 2020, Vamos con esto. Allá al lado, ¿qué Mira, dice? esto es un arriendo de dos dormitorios con 2 baños. Esto es la comuna de Santiago. Para que Santiago usted- Centro me dicen, Santiago ¿ah? Centro. Para que Ya. usted, ¿saben cuántos departamentos hay en Santiago Centro? ¿Cuántos? 120.000. ¿Y saben cuántos hay en el Gran Santiago? ¿Cuánto? En total, 400.000 departamentos. ¿Y cuánto en gueto vertical? ¿Ah? Varios. Están Sí, incluidos. áreas verdes, Ahora, bien- fíjense, para que ustedes comprendan el problema habitacional que tenemos solamente en Santiago, lo mismo pasa en regiones. Si en promedio hay 3 personas, hay 1.200.000 de un total de 8 millones de habitantes. Entonces, faltan muchos departamentos Por supuesto. Hay todavía un para... déficit habitacional, por lo Déficit tanto. Claro, habitacional. Entonces, miren lo que pasó. El año 2020... ¿Ya? Hubo un cambio en los precios porque el 2021 tuvimos una caída en los arriendos. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, o se recuerdan más bien dicho, mucha gente se fue de Santiago. Los estudiantes, ¿se acuerdan? Que desocuparon los departamentos, volvieron a regiones. Claro. Estamos hablando de la pandemia cuando se podía trabajar o estudiar online. Teletrabajador o teleestudio. Claro, ¿cierto? entonces hubo ahí un cierto caída en la demanda por arriendo porque mucha gente emigró. Pero ¿qué pasó después? La cantidad de departamentos que está en oferta en arriendo ha caído notoriamente. Con lo que decía recién Felipe, mucha gente que iba a comprar, por ejemplo, su departamento no pudo porque Claro. subieron las tasas de los créditos hipotecarios. Bajaron los plazos, ha subido la UEF, entonces mucha gente no se cambió de casa y además ahora volvió la gente a arrendar, está volviendo la gente de regiones y eso hace que se nos vayan Doctor, para arriba los igual arrendos. tengo una pregunta, porque sabe que con todo respeto a la investigación y las fuentes, a mí me da la impresión que un departamento de 2 dormitorios y 2 baños en Santiago es más caro que las 370 lucas, fíjate tú, se está cobrando más. Mira, eso es... Basta con revisar porque a veces uno encuentra como Claro. 500, 450 y en lugares no necesariamente bien ubicados o cerca del metro, pero en general yo encuentro que se ha disparado mucho más. Súper bueno el punto que dice Mauricio, esos son valores en promedio, pero hay que considerar que, por ejemplo, los departamentos de 2 dormitorios y 2 baños normalmente tienen un estacionamiento, tienen un estacionamiento asignado y lo que hacen muchos es arrendar aparte el estacionamiento. El negocio Claro, del sí. arrendador es arrendar Sí, la unidad. tal cual. Entonces, si ese departamento tú lo arriendas con estacionamiento te cuesta 450, Fácil. 460 Y los pesos. gastos comunes, Santiago súmale. Centro, claro. Fácilmente. Claro, comparemos San Miguel, que tenemos una gráfica. Veamos San Miguel. Y antes que aparezca la gráfica, señor abogado, si yo no quiero que me aumenten o sea, yo no quiero pagar el aumento porque no tengo cómo, ¿se puede eso negociar con el arrendador? ¿Qué se puede hacer en ese caso? Sí, tenemos que entender siempre que cuando nosotros estamos negociando un contrato de arriendo, esto se da en el contexto de... por allá. Se da en el contexto de una relación entre particulares. Ya acá no hay un organismo estatal que me tenga que imponer a mí de manera obligada algún tipo de cláusula. Entonces siempre va a estar la posibilidad de que nosotros nos sentemos y negociemos. Ahora, O renegociemos. o renegociemos una vez llegado el término del contrato o durante la vigencia del contrato también lo podemos hacer si es que ambas partes están de acuerdo, ¿ya? Pero tenemos que estar claros que evidentemente va a ser muy difícil que quien da en arriendo no quiera de alguna otra manera establecer alguna cláusula de reajustabilidad. Ahora, lo que tenemos que percatarnos nosotros es que esa cláusula de reajustabilidad se ajusta, ¿ya? Claro. Y que no quede simplemente al arbitrio del arrendador. Es súper Y importante. por eso es importante leer el contrato. Es súper importante leer el contrato. Dos conceptos claves que aunque ustedes no lo crean, en la Ya. práctica se confunden mucho. A ver. El arrendador es Ya. la persona que da en arriendo. Eso. ¿Ya? Y el arrendatario es quien toma la propiedad en arriendo. ¿Ya?
Son conceptos que, claro, pueden resultar obvios, pero saben que en la práctica eso no es tan obvio y las personas tienden a confundirse. Y es súper importante tenerlo claro si es que vamos a leer el contrato. La cláusula de reajustabilidad puede ser en IPC, puede ser en UF, si es que, ojo con esto también, si es que nosotros pactamos el pagar el arriendo en UF, no vale que a fin de año me quieran hacer un reajuste por IPC, porque la UF se va reajustando a día. Entonces ya está reajustado. Claro, no me van a reajustar doble. No, eso sería ilógico, tirado de las mechas. Y además Entonces, ilegal, ¿o no? no sé si sería ilegal porque Pero insisto, antiético, pero al menos feo. en el, Claro, en el claro, contexto claro. de la libre Claro. discusión de las partes que pueden tener en el contrato, claro, podría ser válido, pero la verdad es que no corresponde que se hagan 2 reajustes en el año. Señor abogado, señor Bolsillo, doctor Bolsillo, señores, ya señores, ya ¿Cómo se me dijiste, confundió. verdad? Señor Le dije, Dilema, doctor no, ya Dilema. no, repita lo que dije, el doctor, te acuerdas ya que Doctor Misterio. ya, pero calladito. Oiga, no me repita los errores del Doctor, pasado, por favor. sospecha con los precios. acá. Bueno, sospechemos de los precios, pero esto es San Miguel, ¿o no? Claro, San Miguel, Ya, mira, a ver. fíjate que uno dice, mira, son prácticamente 20.000 pesos más de arriendo. Sí. Y recordemos, Sí, un año. como decía el angelito recién, que los sueldos no han subido No, proporcionalmente a esto. Entonces, piensa tú que un departamento de 2 dormitorios y 2 baños, estamos hablando de entre 40 y 50 metros cuadrados, no más de eso, en promedio cuesta 380.000 pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que la renta familiar tiene que ser casi 1,5 millones. Claro. Sí, tremendo. Casi 1,5 millones. Oye, perdón, ¿y puedo aportar algo? También se estila mucho este arriendo de departamentos que son como, los venden como estudio, que es básicamente un ambiente, pero claro, bien sabemos que no solo vive una persona, a veces viven 2 o 3 personas y es la realidad también de una sensación de hacinamiento que está bien como normalizada, siempre Sí, digo, ¿eh? sí. Fíjate que hay una gran empresa que vende artículos para el hogar de todo, que entiendo que está llegando a Chile pronto, que ya sacó una casa prefabricada, Ya. pero a todo trapo, de 17 metros cuadrados. ¿Cuánto? 17 metros cuadrados. ¿Esas son las mini casas Mini que le casas. llaman? Mini. Sí. 17 po. cuadrados es una pieza. En el fondo es una casa minimalista, por así decirlo, y tiene cocina, Pero le baño. ponen ese concepto de estudio. ¿Y usted cómo lo haría, por ejemplo, en el dormitorio? Es que ¿Usted no cabe. Ella tendría que dormir en el estudio nomás, Con- no me con- queda Bueno, y otra. aquí también Con las patas por la el señor ventana abogado afuera. tampoco cabe, si Sería un también poco es alto. incomensado. Tampoco, claro, Claro. sí. pues. ¿Saben qué, muchachos? Creo que es súper importante lo que dice Alejandro, porque A ver. está bien, es una opción que se lanza al mercado para satisfacer una necesidad elocuente que está en nuestro país, pero no normalicemos ese tipo de situaciones, porque la verdad es que eso, por lo menos en el contexto de nuestro país, no entrega dignidad en lo absoluto a las Poca- personas que tienen una necesidad habitacional. Poca regulación en el mundo inmobiliario, porque fíjate tú que incluso las viviendas del Estado, digamos, no pueden ser menos de un metraje metraje, en particular, hay ¿no? metraje. Que creo que 50 y tantos metros cuadrados. Hay- Entonces es bien insólito que el mercado sí permita que los Sí. privados puedan armar o vender, insisto, departamentos de ¿qué? 20 metros cuadrados. Exacto, claro. Ahora, ahí hay una recomendación bien importante, porque cuando uno tiene que buscar para arrendar, la primera sugerencia es veamos muchas alternativas, no solamente una, 2 o 3, sino que además también determinar cuántos son los metros cuadrados que tú necesitas. Porque en general en Santiago y en regiones se cobra por metro cuadrado. Entonces tú dices, mira, en la comuna de Santiago Centro, por ejemplo, vale 0,3 UF el metro cuadrado. Entonces, entre arrendar entre 50 y 60 metros, son 10 metros de diferencia, que por 0,3 son 90.000 pesos de diferencia en el Claro, arriendo. la Entonces, diferencia. es muy importante determinar bien tus necesidades de espacio. Sí, vamos a ver otra comuna. Ya vimos Santiago Centro, vimos San Miguel y ahora vamos a revisar entonces la comuna de Las Condes. Vámonos a Las Y Condes. este es también 2 dormitorios, 2 baños, el año 2020. Se disparan los precios acá. Disparado, Es una locura. disparado. Oye, pero espérate, en San Miguel subió 20 lucas en promedio, esto con En la promedio, fuente de claro. Top Top, que hace un cuadro comparativo. Pero tanto. Acá sí Sí. que se disparó, Oye, ¿no? y fíjense algo bien interesante. Cuando vimos la gráfica de Santiago y la de San Miguel, lo que se conoce como vacancia, es decir, los días en que se demoren a arrendarse, es muy baja. O sea, tú de Santiago Centro un departamento lo pones en arriendo y a los 15 días ya lo tienes Está arrendado. arrendado y se lo pelean. Lo que ha pasado en Las Condes, además, es que la vacancia es mayor porque los arriendos son realmente carísimos. Digamos. O sea, imagínate un Claro, millón. vacancia hablemos de departamentos vacíos. En el Pero, fondo. Claro, hay, Eso. en Las Condes la vacancia es mayor, hay más departamentos vacíos porque también tienes Claro. menos personas que pueden pagar este tipo de Pero arriendo. subió de 810.000 pesos al 2020 Espérese. a ¿Y 1.180.000. Sí, como ¿Y 300. son Fue la comuna que- piezas? Perdón, ¿Son piezas sí, también? 2 dormitorios, 2 baños. dormitorios, O sea, es el mismo departamento que estamos viendo en distintas comunas. Y Es decir, ojo, algo bien interesante, que en Las Condes, aparte como son de edificios más sofisticados, tú tienes el quincho, la piscina, la sala de juego, entonces los gastos comunes Vamos en Las sumando. Condes Son más son, caros. son mucho más tremendamente. altos, se ¿Les disparan. parece que vayamos a otra comuna? A ver, La vamos. Florida. ¿Para dónde me lleva el mapa? La Florida. Claro, la Pero Florida subió harto, 30 lucas. ha subido harto porque recordemos que la Florida es una comuna que ha tenido un gran desarrollo, tiene buenos accesos, tiene la línea de metro que llega prácticamente hasta muy avanzado la comuna. Y también, pues estamos hablando de 25.000 pesos más de arriendo.
y de costos. O sea, imagínate una familia que tiene la renta para pagar esto, que le permite pagar este contrato de arriendo. Si no se le han aumentado necesariamente, tiene que ajustar los gastos por otro lado. Además, ¿sabes qué, Alejandro? Importante, si es que yo quiero tomar en arriendo una propiedad que vale en promedio 360 lucas, a mí el dueño de la casa o el corredor que va a dar en arriendo la propiedad, ¿cierto? Me va a exigir a lo menos ganar 3 o 4 veces ese valor. Sí. Y que sabemos que eso no abarca a la mayoría de las personas en nuestro ¿Qué país. puedo Claro. acreditar para arrendar? ¿Puedo acreditar renta con otra persona? ¿Complementar renta? ¿Complementar? Sí, generalmente, Perdón, complementar. Sí, generalmente se hace El eso. aval, ¿no? O bien es el aval. Bueno, muchas personas le piden a alguien que tenga los ingresos poder asumir la calidad de arrendatario de la propiedad, ¿cierto? Sin ser ellos los que van a vivir efectivamente en la casa. Pero puedo complementar renta con mi pareja, no hay ningún problema, si es que, ojo, así lo autoriza también el corredor o el dueño de la propiedad. de la renta. Está la demanda, perdón, muy breve, Sí. está la demanda por los arriendo. Estaba hablando con una amiga hace poco tiempo, está un poco en eso, está en búsqueda y está buscando en Ñuñoa, o Macul, Providencia, qué sé yo. Es feroz, hay muy pocos y para poder conseguirlo hay colas y hay gente Claro, que derechamente lo que está haciendo es pagar arriendo completo todo el año para poder asegurarse los O que se quedan ofrecer con un el departamento. monto mayor, claro. Correcto. Bueno, Claro. ustedes saben que tenemos un consultorio digital y ya están llegando preguntas. A ver, Doctor Bolsillo, vamos a la pantalla. Vamos. Lo invito para que vayamos a Por revisar favor, doctor, parte de las Alejandro preguntas Guzmán. que están Primera vez que no llegando. me cruzo delante de la No se cámara. cruce por la cámara. Pimbi, pimbi. Aquí tiene. Arriendo. Hace 13 años. A ver, de nuevo. Vamos con el. Este es un. Este es un. No, pues esta es una pregunta de WhatsApp. Arriendo hace 13 años una casa, pagaba 250.000 y ahora me avisan que subirá 100.000. Wow. Nunca me ha atrasado en el pago. ¿Se puede subir tanto el valor? Hay dos cosas, corrígeme tú, Felipe, si no me quedé en el pasado con la norma. Había una norma que decía que no podía cobrar más de un 11% del valor del avalúo fiscal como arriendo. No, se podría constituir tal vez la lesión enorme, pero en la práctica, en la libre discusión que pueda hacer el contrato, pueden Cobra lo que quiera. Lamentablemente, si Sí. eso es así, fíjate, mira, acá, como dice nuestro querido abogado, esta es una práctica lamentablemente de mercado. Fíjate lo triste de esto, que tú tienes una persona que te ha pagado 13 años, o sea, tienes un arrendatario súper leal, claro, y el arrendador lo que dijo es, ¿sabes qué? Esta casa ya no vale 250, las del vecindario se arriendan en 350, O reajusto sea, el valor. igual Claro. como está el mercado, 250 una casa, no quiero decir que sea barato, pero aparentemente también pasa que Está mucha bajo gente dice, mercado. yo tengo un arrendatario hace mucho tiempo, pero le estoy cobrando muy poco y me alata subirle. Pero- Uno tiene esa conversación con la Claro, gente. también. de ahí la importancia de que hayan cláusulas de reajustabilidad en el contrato, que sean lícitas, válidas Pero por entre las supuesto, partes. pero también. Claro, ahora- Perdón, Ángeles. Sí, no, es que es muy cortito. Si arrienda hace 13 años, probablemente sí está el reajuste, pero no, o sea, lo que ha- se va a reajustar. Pero sí queda determinado también el tope máximo de ese reajuste. Es decir, por ejemplo, por IPC, por UF, en fin. Claro. Pero hay un tope para eso. No, el periodo se establece en el contrato. Generalmente el IPC se reajusta anualmente. Al término del año se hace la reajustabilidad del IPC. Generalmente la UF, sabemos, es mensual, es periódico, eso se va produciendo. La verdad es que no hay un tope en la cantidad de años. Pero si un Porque- arrendador quisiera doblarte, te saque, la verdad es que me doy cuenta que estoy perdiendo plata, tengo un vecino que está arrendando súper caro, le voy a cobrar el doble, ¿puede hacerlo? Podría hacerlo, pero siempre y cuando haya culminado el plazo que nosotros pactamos de arriendo. Ya. Porque en ese momento yo podría decir como arrendador tengo la voluntad para poder establecer nuevas cláusulas sin que la otra persona me diga algo lo contrario y no incumplir con el ¿Sabes contrato. por qué le pregunto? Porque probablemente ese arriendo que es hace tantos años está reajustado con el IPC. Claro. Pero efectivamente, si dice ya, el IPC, por dar un ejemplo, son 50 lucas, pero dice, pucha, pero es que igual quedó bajo del mercado, entonces ahora te voy a reajustar 100 y de ahí seguimos con lo otro. No, la se verdad es que puede. eso no se puede. Ya. Lo podría establecer siempre y cuando haya terminado el plazo por el cual yo di en arriendo la propiedad. Porque en ese momento podríamos decir partimos de cero. Ya de la otra manera lo que estaría ocurriendo ahí es un incumplimiento contractual. Bien, tenemos más preguntas. Esta vez un video de Luis. No, de Jorge. Vamos a ver. Jorge. Hola, mi nombre es Jorge. Doctor, ¿por qué el monto del arriendo es reajustable? ¿Qué factores inciden en ello? Gracias. A ver. Buena pregunta la de Jorge. En línea con lo que estaba diciendo con la pregunta anterior, también es bien importante considerar lo siguiente, que muchos de los contratos de arriendo son un año y después las personas pueden ponerle fin con un aviso de un mes de anticipación, tanto el arrendatario como el arrendador. Entonces lo que pasó en el caso anterior es que la persona dice, mira, te voy a reajustar esto, si tú no estás de acuerdo te aviso con un mes antes para que lamentablemente dejes la casa. Normalmente el criterio que se utiliza para reajustar el valor de los arriendos es el IPC. ¿ah?
Recordemos que el año pasado tuvimos un IPC de un 7,2%, por lo tanto si yo pago 200.000 pesos de arriendo, me van a cobrar 214.500 pesos de arriendo para este año. Eso no es subir el arriendo, sino que simplemente dejarlo en el mismo valor de la moneda inicial. La medida oficial que se ocupa en Chile para esto es el IPC. Algunos lo hacen una vez al año, otros lo hacen 2 veces al año, y ahora se ha tomado bastante esta costumbre de cobrar arriendo en UF. Sí, Bien, pues vámonos para acá porque hay Vamos más para preguntas. Cambio el ¿cierto? equipo. Cambio el equipo. Cambien el equipo. Cambien el equipo. Sí, no, quería complementar algo que había dicho Yo me quedé Alejandro, como y un guay. me pasó a mí en lo personal. ¿Qué cosa? Durante el 2021, sabemos, fueron muchos dueños de propiedades que dan en arriendo sus casas, sus departamentos, quienes optaron por no aplicar ningún tipo de cláusula de reajustabilidad para no Claro. perjudicar así a los arrendatarios. Pero ¿saben qué pasó mucho? Y acá me pongo en primera persona porque a mí me pasó y sé de otras personas que les ocurrió, que le hicieron el reajuste del año pasado, pero le sumaron el del año anterior también. Entonces no fue solamente un reajuste de un 7%, sino que casi de un 10%. ¿A Así ti que le pasó a ustedes? me ¿no? pasó personalmente, alegué, pataleé, pero la verdad es que ni siquiera yo logré ahí darle el cambio de muñeca al corredor. Así que le mando un saludo a mi corredor. Mucho Entonces hay cariño. que estar atento a qué te están reajustando finalmente Así es. en tu contrato. Llegaron preguntas para el señor abogado, entonces dice así, Jack. Hola, mi nombre es Jack Guzmán. Abogado, ¿me pueden subir el arriendo de un mes a otro? Ya, excelente Abogado, pregunta. Muy buena pregunta. La respuesta general es siempre vamos a estar a lo que diga el contrato. De ahí la importancia de que leamos muy bien el contrato, el contenido del contrato de arriendo. Muchas personas arriendan sin firmar un contrato y la verdad es que eso ya es tirado de las mechas. Siempre tiene que haber un documento. De ahí podemos discutir si hay que firmarlo en notaría, si lo podemos firmar solamente en la casa, pero por lo pronto tiene que haber un contrato, ¿ya? Lo que establece el contrato como cláusula de reajustabilidad es lo que debe prevalecer. Ahora, si el contrato dijese, por ejemplo, que todos los meses se va a reajustar la renta en base al IPC, puede ocurrir y así hay que honrar en el fondo el Claro. contenido del contrato. Generalmente la renta, como lo decía muy bien Alejandro, no se reajusta mensualmente por el IPC, pero hay muchos arriendos que se pactan en UF, ¿ya? Y cuando se pacta el valor en UF, recuerden que la UF varía todos los días. Entonces todos los meses cuando pague el arriendo, ese monto va a ir variando y ya va a estar reajustado. Así que importante también es saber que si yo pago una renta en UF, que cada vez es más común dada la inflación que está viviendo nuestro país, no corresponde que a fines de año también nos apliquen un reajuste de IPC, Otro. porque ya está reajustado.